Bueno, ahora sí, volvimos y estamos grabando. Como les decía, cuando pensamos en el origen y en la definición de lo que es una novela o una novela griega, estamos atravesando terreno bastante pantanoso, en el sentido de que, bueno, ya es difícil analizar o estudiar el origen de la mayoría de los, digamos, géneros canónicos de la antigüedad, pero en el caso de la novela es aún más complejo porque no se puede hablar, es muy difícil hablar de una progresión cronológica y genérica que pueda seguir una línea de desarrollo más o menos estable, como en el caso de otros géneros que ya ustedes conocen muy bien, como el drama, la lírica o la épica, que por lo menos, digamos, si bien cambian obviamente a lo largo de los años y de los siglos, presentan ciertas continuidades formales que hacen que, para decirlo mal y pronto, de manera un poco informal, los podamos meter como en la misma bolsa o en sus bolsas separadas. De Sí, todas maneras, sí, digo sí, que en Santi. particular en el caso de los géneros y estas continuidades formales está la cuestión del verso, ¿no? Como este Sí, criterio sí, de encasillar las cosas de acuerdo al verso no aplica para la prosa por razones más que obvias, ¿no? exacto, exacto. Como dice Santi, después vamos a volver un poco sobre este tema, pero muy brevemente. Pero bueno, los críticos tienen siempre que pensar y proponer cosas, así que por supuesto que tenemos diferentes hipótesis sobre el origen de la novela griega, que son todas, como se imaginarán o supondrán, muy disímiles entre sí. Si me remonto, bueno, a 1670 para que se den una idea, que de hecho, por la evidencia que tenemos, esta no me parece una hipótesis tan errada. Huet postuló que la novela, o por lo menos ciertas tramas narrativas que encontramos en la novela griega, datan de relatos que se habrían encontrado, se habrían desarrollado en el cercano oriente, relatos que después se habrían modificado al entrar en contacto con poblaciones griegas. Y por supuesto, como cuando un crítico plantea una cosa, siempre viene otro crítico que tiene que decir lo completamente contrario, tenemos, pero ya en 1876, la hipótesis de Rode, que postula justamente que en realidad la novela es un género puramente griego. No sé qué se podía entender ya en la época imperial por algo puramente griego, pero bueno, él plantea que sí, que no hay que buscar, digamos, las raíces de este género en el cercano oriente, sino un género de alcurnia nacional. Después, si ya nos movemos más para el siglo XX, menciono sucintamente otras dos posturas. Una es la de Brown, que escribe en 1930. Brown caracteriza la novela como un género literario helenístico de resistencia a la cultura griega hegemónica. Esto tiene mucho sentido desde el lugar en el que esta persona, Brown, escribe, porque escribe como judío en el contexto de más o menos, digamos, la Segunda Guerra Mundial. Entonces, bueno, había cierto appeal para él en leer este tipo de literatura desde esa vertiente por su historia personal también. Y después ya Perry, en 1967, postula que la novela griega es producto de un único creador. Si habría sido, no se sabe, Dios sabe quién, digamos, pero habría sido un único creador el que habría tenido como la idea de enlazar estas tramas de la manera en que encontramos de forma más o menos parecida, digamos, en las novelas griegas que se han conservado, ¿sí? Bien, de todas maneras, esperen que salté en el documento, no sé a dónde me fui. Hoy me tiene mal la tecnología, gente. Ahí llego, estoy llegando. Bien, de todas maneras, hay posible. Santi, cuando vos quieras acotar algo a lo que digo, vos me. Estoy ¿Sí? guardando toda mi maldad para el final, dale, pero en cualquier momento, cuando menos te lo esperes, te voy a desarticular con un comentario que en parte va a prever lo que ibas a decir, pero con el signo contrario. Y así nos vamos a Sí, arruinar sí, la vida sí. el uno al otro. Está muy bien, está muy bien. Bueno, pero de todas maneras sí existen, digamos, posibles géneros de los que se podría haber originado la llamada novela griega, ¿sí? Eh, un grupo de géneros, como por ejemplo podría ser la poesía amorosa helenística, así ustedes saben que ahí te estoy pisando, que el romance entre un hombre y una mujer, un romance heterosexual es una de las características de la novela griega, por ejemplo. Después, por supuesto, la novela tiene una deuda con lo que es la historiografía, ¿sí? Con los mitos locales de determinados lugares, también quizás con algunas paráfrasis en prosa de tragedias que circulaban en la época, historias de mujeres.
También podría esbozar una relación con narraciones antiguas de Sumerio o de Egipto. En ese sentido, la hipótesis de Huet no estaría muy errada. Digo, todos conocemos Las Mil y Una Noches. No se trata de una novela per se, pero hay muchos relatos que tienen ciertas similitudes con algunas tramas que encontramos en la novela griega, por ejemplo. Y Sí, después sí sobre hay otros todo, tipos. Sí, perdón, en ese caso, en el caso este que vos estás mencionando, es la naturaleza episódica, ¿no? ahí va. De los relatos. Esta cosa de que sea como una serie de anecdotitas hiladas de una forma u otra. Exacto, eso es más que nada, ¿sí? Y después tenemos otros tipos de prosa narrativa de bastantes siglos más anteriores, digamos, que en realidad lo traigo también a cuento de información. Sí, tenemos, por ejemplo, relatos de viajes y de cosas increíbles, de sucesos increíbles, como las Apista. Y esto lo digo nada más porque el nombre de este señor es muy divertido, las Apista de Antífanes de Berga. Sí, pero con B larga. Porque en los términos, por ejemplo, Vergallos y Vergatzein, este es solo un dato de color, después pasaron a ser sinónimos de versero y versear, respectivamente. Pero esto es del 500 antes de Cristo, más o menos, para que se den una idea. Después está más conocidas está la Ciropedia de Genofonte, del 350 antes de Cristo, las Índica y las Persica de Tesias de Nido. Es decir, estas son del 400 a.C. y estas, de hecho, como su nombre lo indica, son historias noveladas de India y Persia. En la bibliografía, si no me equivoco, hay en los libros de Whitmarsh, después la compartiremos si a alguien le interesa, Tesias, un par de cuestiones acerca de este señor. Y después tenemos otras colecciones de mitos, como las Eroticapas Hémata de Partenio, ya nos acercamos al siglo I antes de Cristo, y las Diegeseis, por ejemplo, de Conón, y ahí ya estamos en el siglo I después de Cristo. Toda esta amalgama increíble de posturas y cuestiones, o sea, parecería estar como todo en una especie de pastiche ahí mezclado en el origen de la novela griega. A mí lo que me interesa como poner en un primer plano, entonces, es que, bueno, no es productivo a la hora de encarar este tipo de textos quedarnos como en la noción de la definición de género como algo estable, por ejemplo, o como algo único que tiene características fijas e inmutables, ¿sí? Algo que estaba ahí, que simplemente estaba ahí para ser descubierto. Whitmarsh dice algo muy interesante que es como, bueno, no, la novela griega no estaba ahí para ser descubierta como si fuera un dinosaurio, como un fósil de un dinosaurio, un planeta, sino que a medida que se va generando, se va desarrollando y se va modificando también. Y no tiene un solo punto de origen, ¿sí? Es una forma que está muy contaminada, ¿sí? Y tenemos que repensar, como les dije entonces, lo que entendemos como género para poder leer estas producciones desde un punto de vista productivo. Tenemos que verlas como en la contaminación que tienen con otros géneros, en los puntos de contacto con otros géneros, sí, no simplemente decir, bueno, cuáles son las características, hacer una lista y cancelarlo, y decir, bueno, una novela tiene esto, esto y esto, ¿sí? Como problematizar un poco lo que está pasando ahí. Eso es a lo que me refiero, a lo que me parece que pueden sacarle más jugo a estos textos si aplican esta postura a la hora de sentarse y leerlos, o leer Daphne y Cíclope, que es el texto obligatorio que tienen. Pero bueno. Para mí, Sí. perdón, hay algo que dice Whitmarsh con respecto a la genericidad de la novela y que me parece que es interesante porque de una forma u otra nos pone en evidencia o pone en evidencia la crítica con respecto a una manera de comportarse y es una fijación con las taxonomías y la necesidad de que funcionen y la necesidad de refutar a la anterior, cuando en realidad existe de una forma u otra una suerte de noción de género que uno tiene. Y lo que dice Whitmarsh es, en definitiva, uno puede identificar el género como uno identifica un parecido familiar a veces, ¿no? Es una analogía un poco muy de todos los días, pero es verdad que incluso en novelas como la que vamos a ver ahora, que tienen un montón de cosas que no tienen absolutamente nada que ver con la novela griega tradicional, uno se da cuenta de que es una novela griega. Hay algo le ves, sale a algún padre o algún tío. Entonces creo que eso está bueno, porque si no, muchas veces nos perdemos en, bueno, cumple con todos los casilleros, podemos marcar todos los casilleros para poder decir que eso no es, y ahí estamos en problemas, ¿no? No sé qué te parece a ti, pero como... Sí, obviamente hay líneas argumentales. No, lo que dice Whitmarsh, yo la verdad que me parece que hace unas observaciones bastante pertinentes. Tiene muchas observaciones bastante pertinentes.
Sí, obviamente, a ver, hay ciertos criterios, después vos te vas a explayar más en los rasgos puntuales, pero hay ciertos criterios que obviamente uno los encuentra y por eso se pudieron agrupar y se pudieron caracterizar como novelas griegas. Pero bueno, también está bueno saber que, como decías recién, no se trata de pensarlos de manera monolítica ni de manera cerrada, sino bueno, esta idea del pariente también está buena, que de hecho Whitmarsh la dice, sí, eso. Y en relación a los orígenes, también está bueno preguntarse, bueno, ¿qué entendemos nosotros por novela? Y cómo definiríamos una novela, ¿sí? No sé si alguien quiere intentar una definición de novela. Si les pregunto a ustedes, por ejemplo, ¿qué entienden por novela? ¿O cómo definirían lo que es una novela? ¿Qué me dirían? Me mataste. Yo no podría responder esa pregunta, Caterina. Me parece... Esa pregunta. Bueno, digamos, volvemos de nuevo al problema de los rasgos formales, obviamente, ahora hablando específicamente en el contexto más de la antigüedad griega, que vos ya lo mencionaste también, esta no existencia de rasgos formales, a diferencia de otros géneros de la antigüedad, vos mencionaste el verso, las asociaciones, por ejemplo, hexámetro épica, jambo-tragedia, etcétera, que para la novela no funcionarían o no se aplicarían. Y algo que me parece interesante también señalar es que es un tipo de narrativa o de producción que, a diferencia de muchos otros géneros de la antigüedad, tampoco tiene un contexto performativo específico, ¿sí? Porque, digamos, cuando había una performance de las novelas, digamos, y uno tiende a pensar ya que no, que en esa época performance en el sentido en el que podríamos entender una performance, no sé, por ejemplo, de un Epinicio de Píndaro, a eso me estoy refiriendo. Como que no había un contexto cultural tan fijo y tan determinado. Para Sí, la a esta altura reproducción. del partido ya debería estar claro me imagino, ¿no? Debería estar claro, no es un pedido, pero creo que ya se ha insistido bastante. De la misma manera que siempre en todos los teóricos especiales decimos, en los últimos 30 años ha habido un verdadero revival de... hay otra cosa que me parece que ya está clara a esta altura del partido, y es que la manera de pensar la genericidad en el caso de la literatura griega antigua tiene por dos ejes fundamentales, al menos si queremos emular cómo lo organizaban en la antigüedad: el metro, en el caso de las obras en verso, y el contexto de performance. O sea, son las dos cosas por las que uno se pregunta antes que preguntarse si tiene final feliz o final triste, ¿no? Digo, por decir algo. O sea, las preguntas para taxonomía, si uno quiere ponerse en los zapatos de, ¿no? Los alejandrinos o las personas que empiezan a pensar la literatura, tanto oral como escrita, es verso, contexto de performance. Y acá no tenemos la menor idea. No, y es muy interesante lo que decís porque de hecho, según las observaciones de Whitmarsh, no hay análisis propios de Alejandría como se pudieron haber hecho con otros géneros más canónicos sobre la novela. O sea, no hay discusiones más o menos, digo, posteriores, antigüedad, no periodo helenístico, bueno, antigüedad, se entiende, que discutieran de hecho este género como por ejemplo lo han hecho con Homero, para poner un ejemplo más canónico. Y de hecho, las mismas palabras o los mismos términos que se usan para definir lo que es una novela, o sea, en realidad no existe un término unívoco en griego antiguo para designar la novela, sino que tenemos como una serie de palabras que tienen ciertos puntos de contacto entre sí, pero cada una resalta un aspecto diferente de lo que es el contexto o las distintas acciones o facetas de este género. Les menciono como para que ustedes tengan un par. Ay, Santi creo que está Sí, puse escribiendo. plasma. Sí. Exacto, tenemos plasma, por ejemplo, después tenemos, creo que es diegema, yo escribí diegema, pero bueno, Sí, que es sí, 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 diagrama. directamente, diegema, que es directamente narrativa, ¿sí? Después también la palabra drama, que se enfoca más en la acción de lo que está sucediendo. Hipótesis, que tiene más el sentido quizás de trama en el sentido de seguir como una línea narrativa. Mito o historia, también historia. Plasma, que es, traduce acá Whitmarsh por ficción directamente, y una que distingue, bueno, un aspecto bastante característico de todas las novelas griegas es este pathos eroticón, o sea, el sufrimiento del enamorado, ¿sí? Todos estos términos como que forman una constelación que de alguna manera señalan lo que sería la novela o las cosas que suceden, los hechos que suceden en la novela. Bien, pero dicho sea esto, podríamos intentar
una definición de lo que es una novela, también vale aclarar que nuestra idea de novela o nuestros preconceptos acerca de la novela, yo entiendo que de una manera consciente o inconsciente están bastante influenciados por la novela tal como surgió en el siglo XVIII y empezó a desarrollarse en esa época. Y entonces uno tiende a mirar quizás el género de la novela griega con esa idea de novela en la cabeza, que no sería necesariamente exactamente, por supuesto, lo mismo, ¿sí? Pero en principio se podría decir quizás que la novela es un género preponderantemente narrativo, ¿sí? Ficticio, digamos, no se basa, o por lo menos, bueno, ahora tenemos el non-fiction, ¿no? Pero digamos, no se basa o no buscaría o no pretendería basarse en personajes o hechos reales, sino que serían personajes que no existen en la vida real. Secular, o sea, no religioso, ¿sí? De una cierta extensión, ¿sí? Las novelas se espera que no tengan solo 15 versos, para decirlo así, o 15 líneas, ya que hablamos de prosa, sino que tengan un volumen considerable, como les dije, compuestos normalmente en prosa y ya de una circulación escrita, ¿sí? Pero bueno, por supuesto cada uno de los términos de esta definición, que me parece de todas maneras que ofrece un criterio válido para poder separar la paja del trigo, se dice ese dicho. Sí, En fin, para poder separar la paja del trigo, también se la puede como desmenuzar y discutir un poco, ¿no? Esto es simplemente para que ustedes piensen de una manera crítica sobre la cuestión. En cuanto a lo preponderantemente narrativo, bueno, está bien, existen novelas epistolares que si uno quiere puede discutir que sean estrictamente narrativas. Y en lo de ficticio, sí, efectivamente son ficticias, pero bueno, acá venimos con la remanida pregunta de dónde está el límite entre ficción y realidad. Yo creo que en la novela griega igual eso no es tan problemático, pero bueno, si uno piensa, por ejemplo, en las narraciones de Heródoto, y dice, bueno, está bien, están basadas en personajes reales, pero cuando uno se pone a reflexionar, quizás el límite entre ficción y realidad no resulta tampoco tan fácilmente distinguible. Y en cuanto a lo secular, no secular, después quizás Santi se va a meter un poco con esto, pero no es que la divinidad está por completo ausente de las novelas, no es eso lo que pasa. O sea, secular en el sentido de que, bueno, obviamente no es un himno religioso dedicado a los dioses, y yo creo que en el caso de un autor como Aquiles Tacio, en Leucipa y Clitofonte, el uso de la divinidad o las apariciones de la divinidad capaz son o están mucho más estereotipadas que lo que uno esperaría. Es como rezamos por Zeus, hay un festival a Dioniso, pero bueno, como que no se siente quizás esa devoción o no se transmite como esa devoción, sino que parecen más como momentos que hacen avanzar la historia. Eso no lo siento yo, en cambio, en el caso de la lectura de Daphnis y Chloe, ¿no? Pero me parece que ahí el tema de la religión sí ocupa un lugar bastante más central, aún en lo que es la trama narrativa. Pero bueno, eso es como para que vean cómo se puede contestar esta cuestión de lo secular desde la novela griega, y no hablemos ya de, bueno, de las novelas que se desarrollaron después, que son novelas propiamente, digamos, judías o basadas en los evangelios, ¿sí? Y hay toda una vertiente de la crítica que propone justamente que el cristianismo está de alguna manera presente en la novela griega, e intentan buscar paralelos también con las escrituras, ¿sí? Pero bueno, la novela griega tiene efectivamente un influjo en la literatura cristiana posterior, y podemos pensar también incluso en algún tipo de literatura islámica. De nuevo, creo que Whitmarsh en Dirty Love tiene una parte dedicada específicamente a lo que sería más la novela de corte judío o Sí. judeo-helenístico. En puntual, para lo que es el Viejo Testamento, digamos, hay muchísimas partes del Viejo Testamento que en algunas confesiones son consideradas apócrifas, pero que tienen una estructura novelada, por ejemplo, el libro de Esther, ¿no? O el libro de Ruth. Digamos, son libros donde justamente se está dirimiendo la unión, digamos, o el devenir de una persona en términos de sus relaciones. Y sí, ahí estaría bastante clara la cuestión. Aunque incluso esto que vos decís, en el tema del cristianismo hay como un huevo o la gallina con respecto a ciertas estructuras narrativas en los evangelios en particular, ¿no? Incluso vos hablabas de la cuestión de lo ficcional o de lo verosímil o de lo real,
y a veces podemos observar, no nos vamos a detener en eso, ni Caterina me quiere escuchar diciendo eso, ni yo quiero demostrarles a todos que en realidad no sé tanto como lo que estoy queriendo dar a entender que sé, pero muchas veces hay estrategias de autenticación o de legitimación de lo que se está diciendo que son análogas entre las novelas griegas y los evangelios en particular, ¿no? Esta idea de yo fui testigo, yo lo vi a él cuando nos enseñó y cuando lo clavaron en la cruz, etc. Y muchas veces no necesariamente, sin que sean concluyentes y sin que podamos decir tal fue primero, tal fue después, hay algo ahí que está resonando, ¿no? Sí, muy interesante eso, genial. Sí, bueno, ahí Santi lo pudo explicar con más claridad, como dando ejemplos concretos de esta relación, digamos. Pero ahí hay un diálogo que, bueno, como dijo él, no nos vamos a centrar específicamente en eso, pero se puede explorar para el que esté interesado en eso, ¿sí? Nada, y para seguir con esta contestación a lo que es una novela, lo que entendemos por novela, también tenemos novelas en verso, de hecho, o algo que podríamos categorizar como novela en verso, que son las novelas llamadas novelas de Museo y de Nono, por ejemplo. Y lo que sí me interesa un poco más detenerme también es en esta cuestión de, bueno, la novela es escrita. Sí, bueno, las novelas circulaban por escrito ya en esa época, pero bueno, tienen mucha afinidad por su contenido, por lo que encontramos allí, con un cierto tipo de narrativa oral, obviamente, con los relatos o narraciones orales, ya sea la fábula, el cuento con moraleja, hay mucho de eso también en las novelas. Entonces, bueno, y también cuando uno considera un poco el tema de la recepción de las novelas, bueno, cómo las recibían. Si bien el grado de alfabetización en esta época era bastante mayor que en los siglos anteriores, tampoco se puede hablar de una alfabetización general de toda la población. Entonces es bastante acertado suponer que, bueno, alguna gente las leería o quizás las leería en silencio, hay un debate enorme sobre el tema de la lectura silenciosa también, pero que otra de las formas habría sido la lectura colectiva, digamos, alguien con el manuscrito que lee la novela mientras otros la escuchan, y hay muchas historias que forman como núcleos individuales, repito, con estas moralejas o con estos detalles de color, que es muy probable que hayan directamente circulado oralmente o independientemente se hayan extraído independientemente de la novela y que hayan formado narraciones orales por su cuenta. Y acá hay un detalle, por ejemplo, una novela como Daphnis y Chloe, yo me imagino que después, Santi, te vas a detener más en eso, también cierra con una dedicación en un templo, ¿sí? Sí, me voy a Y meter, me voy a meter. exacto. Y eso sugiere, bueno, que ahora esta historia pasa a formar parte de la historia mítica de la comunidad local y nos hace pensar que quizás, bueno, cuando alguien vea esa dedicación, puede narrarle a otra persona oralmente la historia de lo que sucedió. Entonces sí estaban por escrito, pero es como que están medio así a caballo entre la oralidad y la escritura todavía, diría yo, en estos sentidos que estoy mencionando. Como para tener en cuenta, pero en principio, bueno, para contar con una definición, sí, como dije, podemos decir, es un género preponderantemente narrativo, ficticio y secular, de una cierta extensión, compuesto en prosa normalmente y escrito, teniendo en cuenta todas las salvedades de las que acabamos de hablar, ¿no? Bien. Y ahora viene la parte un tanto más, bueno, para ponerlos en panorama de lo que se conserva de lo que denominamos novelas griegas. ¿Sí? Como ya les dije anteriormente, a pesar de todo este debate y de toda esta cuestión, hay un consenso, o los especialistas tienen un consenso acerca de qué obras hablamos cuando hablamos de novela griega, y son las siguientes. Tenemos completas 5 novelas griegas que son todas del periodo imperial, ¿sí? Por supuesto con los antecedentes, posibles antecedentes más antiguos que ya mencioné, y más o menos las doy en orden, las menciono en orden cronológico. Hubo un par de debates, pero ya están medio perimidos sobre si Aquiles Tacio escribió antes que Heliodoro o no, pero la crítica ahora está bastante de acuerdo en que la última novela es la de Heliodoro. Pero bueno, la primera de estas, la datada primera, es la novela de Caritón de Afrodisias, Quereas y Calírroe. Esta es de mediados del siglo I después de Cristo. Después tenemos Antia y Abrócomes, a.k.a. escribí ahí Santi en mi documento, porque esta novela es más conocida como Las Efesíacas de Jenofonte de Éfeso, y esta es de fines del siglo I después de Cristo.
Leucipa y Clitofonte de Aquiles Tacio, que es de principios del siglo II después de Cristo. Si bien no es obligatoria, les recomiendo la lectura, si quieren. Es un poquito más larga que Daphnis y Chloe. Y van a ver que tiene un estilo, a mi parecer, completamente diferente. Así que si quieren comparar, está bueno tomar como esas dos de punto. Después viene efectivamente Daphnis y Chloe de Longo, ya del siglo II después de Cristo, y bastante, un tanto más posterior, sí, Cariclea y Teágenes, a.k.a. las etiópicas, porque es el nombre más conocido, las etiópicas de Heliodoro de Emesa. Esto ya fue datado entre el siglo III y el IV después de Cristo. Se conservan estas completas, hay muchos malentendidos textuales, un par de lagunas, obviamente, bueno, todos los avatares de la crítica textual que se han ocupado en discutir ciertos pasajes, algunos realmente no con demasiada importancia, que no estarían muy claros, pero en líneas generales tenemos las obras completas. Y después tenemos fragmentos, como no podía ser de otra manera, tenemos muchos fragmentos, muchos, una buena cantidad, fragmentos, resúmenes de otras novelas. Si a alguien le interesa meterse con el tema de los fragmentos en particular, hay un libro de Stephen C. Winkler del 95, que se llama justamente Ancient Greek Novels, The Fragments, donde están editados, y ahí pueden darse una idea de cómo son estos fragmentos de las novelas. Y después tenemos otros géneros otras producciones que tienen cierta afinidad con el género, como por ejemplo, conocidas las historias verdaderas, las Alcé Diegémata de Luciano de Samosata, y por ejemplo, La vida de Alejandro de Macedonia del Pseudo Calístenes, ¿sí? Perdón, y acá lo que sí tengo que decir, perdón, Kate, es que Sí. de la vida de Alejandro de Macedonia de Pseudo Calístenes hay quien tuvo el privilegio o la desgracia de escuchar una intervención el año pasado en Griego 3, cuando trabajaron con, cuando hicimos el teórico sobre sobre biografía e historia. Genial. No era sobre biografía e historia, ¿cuál era el título que lo englobaba? Estábamos trabajando con vidas de No es el que, Alejandro. no es el que vino Analia, ¿no? No, eso fue el teórico anterior, el teórico especial anterior. ¿Cuál era la nota particular? Yo lo único que me acuerdo es que yo tenía que hablar de vida de Alejandro de Macedonia. El Vos sabés. texto con el que trabajaba el doctor Abrita, ¿cuál era? Eran textos históricos. Eh, Bien. ¿Nadie recuerda ese teórico? Fue un teórico muy divertido, yo la pasé muy bien, tenía una gripe terrible, ¿no? Bueno. Por una parte se habló, en algún teórico, si lo buscan, se habló de vida de Alejandro de Macedonia, de Pseudo Calístenes, y por otra parte se va a hablar de Alcé Gemata, va a hablar el doctor Prada cuando trabaje en su teórico especial sobre Luciano. Así que pasado, presente, Mira. futuro, flor. Exacto, bueno, ahí presten un poco de atención si quieren comparar, bueno, es ideal que, bueno, digan, bueno, justo esto me dijeron alguna vez hace 3 semanas que tenía alguna relación con la novela griega, vamos a ver qué onda, vamos a ver cuál, etcétera, si les interesa, exacto. Bien, y ya lo dejo meter su primer bocado a Santi, simplemente para hablar un poco de la circulación y la conservación de la novela, y de nuevo para generar debates y no certezas, digamos. Bien. No, simplemente existe como una idea hoy, hoy en día no, pero existió mucho tiempo a lo largo de la crítica de la novela griega, de que este era un tipo de literatura del estilo, no sé, como se consideran hoy en día las novelas de Daniel Steele, donde tenés a un macho súper trabado con una mujer virgen, y después, bueno, todo gira en torno a, digamos, pero bueno, como que se consideraban un tipo de literatura trivial, indecente, medio como un pastiche de cosas, y eso llevó, bueno, un poco a la crítica a proyectar el tipo de lectores contemporáneos de ese tipo de novelas a la antigüedad, y se creía que los lectores en ese momento eran lectores no de clases bajas, pero digamos de la clase media. Y en realidad todo eso medio que se cae un poco cuando uno considera en realidad como primero los personajes de las novelas mismas, que forman parte de un mundo que es bastante aristocrático, al final, digamos, y también cuando uno se concentra, no las lee rápidamente, uno se concentra, bueno, en ciertas complejidades o en ciertas imágenes que tienen estas novelas, resulta medio difícil imaginar un público
digamos, vulgar, como lo han caracterizado, sino que ahora se cree más que, bueno, estas novelas eran leídas por una clase aristocrática, por una clase en cierto sentido pudiente. Lo que nos presentan es un mundo, una ética y un mundo complejo. Digamos que también tenemos el testimonio de los papiros en los que se han descubierto estas novelas, por ejemplo, son papiros muy lujosos, ¿sí? Entonces, bueno, algún tipo de evidencia nos tira como para el otro lado, como para decir, no, bueno, el público que disfrutaba de este tipo de literatura era un público que tenía un buen pasar y que podía reflexionar. Me parece muy fuerte decir metaliterariamente quizás, pero que podía reflexionar sobre ese tipo de arte o sobre ese tipo de descripciones y apreciarla más allá de la línea narrativa desnuda que es tipo el amante perdido que se va, se reencuentra con la amante, etcétera, etcétera. Hay todo un debate acerca de lo que sí quizás habría visto la población más menos pudientes son algunas representaciones quizás de estas novelas convertidas en mimos, ¿sí? Eso podría haber sido, pero porque el mimo es mucho, de estructura mucho más simple, quizás ni siquiera hablado, digamos. Pero lo que es la lectura de la novela en sí, quizás si se las leían, pero bueno, y el otro gran debate es si estaban dirigidas a un público femenino o no, que tampoco está zanjado mucho esto, porque hay una crítica, que ahora no me acuerdo el nombre, que tiene toda una teoría que desarrolla que dice estaban escritas específicamente para mujeres y recaba todos los posibles argumentos que dicen que estaban escritas para mujeres, y eso siempre es un arma de doble filo porque después con el mismo criterio uno puede buscar contraargumentos que ya no estaban escritas exclusivamente para hombres, ¿no? Entonces, el debate no está zanjado de cuánto era el porcentaje de público femenino que leía o al que le leían estas novelas. Acá Santi puso un detalle de color que una novela de Antonio Diógenes aparentemente estaba dedicada a su hermana, ¿sí? Bueno, pero no hay tanta información al respecto sobre estas cuestiones. Eh, y como dije, el debate sigue abierto. Se puede suponer entonces circulación escrita, digamos, de las obras, lectura individual con el papiro, manuscrito, con el papiro, mejor dicho, quizás en silencio o en voz alta, y digamos, lectura grupal en el sentido de una persona leyendo y los otros escuchando, ¿sí? Y con las certezas y hasta por ahí me parece que podemos llegar. Bien, lo voy a dejar a Santi ahora que les comente un poco más sobre los rasgos y el estilo y los tópicos centrales de la novela, más que nada estos tópicos característicos que esperaríamos encontrar en todas las novelas. Me meto yo para hacer un par de comentarios sobre el tema de la éfrasis, más que nada en Aquiles Tacio, y después sigue él con Daphnis y Chloe. Muy bien. Descanse, Stripeiki. Descanse. Bueno, en realidad para anudar algunas cosas, ¿no? Yo creo que uno de los primeros problemas que tenemos que traer a consideración cuando hablamos de novela griega es que todos los modelos que tenemos, o todo, digamos, todas las novelas griegas que conservamos en su totalidad son del periodo imperial. Y una cosa que venía diciendo Caterina con respecto a todos los antecesores o precursores de la novela griega, y digamos, esta variedad de cosas, se multiplica en la medida en la que pensamos que estamos en un contexto en el que ya la presencia de la literatura latina comienza a hacer cierto tipo de mella. La circulación cambia porque estamos en un contexto imperial y además tenemos un diálogo que va increyendo y que durante mucho tiempo se intentó de una forma u otra negar o desmentir, pero con un sesgo bastante marcado. Es decir, la crítica de hace bastantes años ya, pero siempre se sintió un poquito alérgica a la posibilidad de pensar que un autor griego haya tomado un hipotexto latino. Y la verdad es que en muchos casos resulta bastante plausible que no solamente la novela griega esté tomando de todos estos géneros que estaba diciendo Caterina, es decir, que esté tomando de la historia, que esté tomando de la poesía erótica, o sea, digamos, de la elegía arcaica incluso, que esté tomando del mimo, del teatro, de los recuentos mitográficos y de las descripciones geográficas, sino que además de golpe esté absorbiendo cosas, por ejemplo, de Virgilio.
Es decir, me parece que lo interesante acá es mirar el vaso lleno y pensar que justamente el carnaval de intertextualidades se da con todo en la novela griega. La posibilidad de pensar un montón de cosas y muchas cosas que no se pueden decir a ciencia cierta nunca si una cosa influenció a la otra, pero la relación está. Es decir, es claro que tenemos una afinidad entre obras y a veces nos resulta difícil por la datación decir a ciencia cierta si fue la una o la otra la que condicionó o si, habida cuenta de todo lo que se perdió, no hay un antecedente común, pero tanto más difícil, tanto más divertido, cuanto más complejo y variado, ¿no? Ahora bien, sí hay un par de cosas que se pueden decir o que Ya se vengo. pueden afirmar, sí, cuando hablamos de la novela griega en sentido estricto, ¿no? Lo que las distingue de estos precursores de lo que venía hablando. Perdón, hay una cosa, digamos, que quiero aprovechar. Yo no sé si hay preguntas a esta altura del partido o si hay algo que los embrolló de alguna manera, porque yo entiendo que nosotros nos mandamos así muy derecho viejo y quizás hay algo que no quedó claro o algo que quieran preguntar. Listo. Pasados los 5 segundos para que alguien se pronuncie, callan para siempre. Entonces, en primer lugar, los personajes son inventados, es decir, no se trataría de personajes míticos ni de personajes históricos, como siempre va a haber algunas excepciones, pero en líneas generales se trata de personajes inventados. Por otra parte, el carácter erótico es marcado, es decir, todas las novelas se distinguen porque lo que mueve la trama es una historia de amor. Y no digo de amor heterosexual solamente porque podríamos pensar en El Satiricón de Petronio, que ya es una novela escrita en latín, pero que podría considerarse dentro del grupo de las novelas del periodo imperial, porque ese es un criterio con el que también se quiere entender el género novela, ¿no? Pensarlo ya no en términos de griego o latín, sino tomar todo el corpus que tenemos completo e incluir dentro de las novelas El Satiricón de Petronio y Las Metamorfosis o El Asno de Oro de Apuleyo, que espero que hayan leído alguna de las dos, por favor, porque son bárbaras. En cualquier caso, hay un carácter erótico marcado y decía que en ese sentido el satírico sería una excepción porque como una suerte de subversión de la novela griega, las relaciones son todas homosexuales, pero hay un énfasis en la idea de un amor romántico que supera los obstáculos y las separaciones. Y cuando no hay un tratamiento serio de esto, lo que hay es un tratamiento paródico de esto. Pero el tratamiento no falta. Eso lo que nos llevó es a, digamos, o sea, lo que llevó es a que la crítica dijera que, bueno, había definitivamente una conciencia genérica, y me parece que el consenso existe sobre que había una conciencia genérica de la novela como tal en la antigüedad, perdón, de que había una conciencia genérica, pero que no había una definición genérica, que es lo que venía diciendo Caterina, ¿no? Porque es una especie de cajón desastre, como decía antes Caterina, un montón de cosas, porque la novela griega, por definición, es intertextual. Y eso lo vamos a ver juntos cuando trabajemos con Daphnis y Chloe en breve, ¿no? Otro rasgo en común es que el tiempo siempre es un pasado distante o históricamente indeterminado, que es una de las razones por las cuales se nos complejiza tanto a veces la datación, ¿no? No tenemos manera de establecer un terminus ante quem o un terminus post quem, porque en otros géneros nos queda claro, hay distintas cositas que nos van anclando a un momento histórico específico. Acá lo único que hay son especulaciones. De golpe, si la oferta de dote para casarse es de 3.000 dracmas, alguna persona que se dedique a eso, afortunadamente nosotros no, va a calibrar si eso era mucho dinero en el siglo III o si era muy poco dinero en el siglo III. Entonces se hacen afirmaciones del tipo que, bueno, Daphnis y Chloe debe ser del siglo II porque 3.000 dracmas en el siglo IV eran una nada misma, ¿no? Entonces no podrían estar hablando de 3.000 dracmas como si fueran algo significativo. Pero bueno. Perdón. Entonces, pareja heterosexual es puesta a prueba por un montón de obstáculos y terminan siempre juntos. Y en ese sentido, la cuestión de lo heterosexual es importante porque sí, como Caterina decía, hay una serie de teorías con respecto a quiénes son las personas que consumen o las que producen o cuál es el programa de la novela griega. Y es verdad que habría un viraje
hacia una monogamia heterosexual y el ámbito de lo privado dentro de lo que es la novela griega, que estaría hablando de un perfil de consumidor, si se quiere, o de una propuesta. De nuevo, no es posible que afirmemos con toda certeza esta clase de cosas, pero lo cierto es que de golpe pareciera haber una preocupación clara por el triunfo de la pareja o de la familia nuclear heterosexual y de, digamos, el corrimiento de las cuestiones de la polis a las cuestiones de la vida privada, ¿no? Es una apreciación que se suele hacer mucho en la historia de la literatura, quiero decir, como cuando se está hablando... ¿Perdón? Foucault, hay algo que dice Whitmarsh que lo asocia con cierta teoría de Foucault de esta emergencia del amor romántico en el periodo imperial, fines de... Sí, A esa mí esas línea, digamos. afirmaciones me parece que son, cuando menos problemáticas, son buenas invitaciones a pensar las cosas. Es verdad que está ocurriendo, no sé si es porque se hace bandera, no sé si podríamos establecer las razones, pero es cierto que estos rasgos están presentes. Y lo que sí, Caterina empezó hablando de esta pregunta de si es un género traído de afuera o si es un género eminentemente griego. Y en realidad podrían responderse las dos cosas en la medida en que la novela griega tiene sí una preocupación con la identidad griega en un contexto imperial que se podría entender a falta de una mejor palabra como nacionalista. No es realmente nacionalista, pero lo que hay es un conglomerado de particularidades que hacen sobre todo a la paideia griega, es decir, a una educación para ser griego, que en un contexto completamente atomizado por la lógica imperial, tendría otro tipo de valor. Y en dos sentidos decimos esto, tanto para griegos que viven en territorios históricamente griegos y que ahora están de una forma u otra definiendo su condición en el tejido social de la Roma imperial, como personas que viven en la periferia, porque es el caso de muchos de los autores de estas novelas, y que consiguen carta de ciudadanía cultural y simbólica, ¿no? Haciendo gala de su conocimiento y de su formación en griego. Y eso sí es interesante para pensar en todo lo que es la intertextualidad de las novelas, porque aunque no están insertas, digamos, aunque las referencias no están insertas de manera que a un público que solo las lea por leerlas le pegue mal, es decir, uno no tiene la sensación de estar leyendo algo que no entiendo de qué me está hablando, por qué no leí Crítica de la razón pura de Kant, no puedo acceder a esto. Aunque no te tratan así, aunque no sentís que te estás quedando afuera, hay constantemente referencias a lo que sería un canon literario. Y podríamos decir entonces que para estas personas griegos sería mantener una tradición o ostentar algún tipo de estatus relacionado con la educación. Yo leí Tucídides, yo leí Platón, es decir, yo puedo manejar, pues yo leí Teócrito, porque recordemos que ya para este momento el canon es, la poesía helenística funciona a título canónico. Entonces, hay una serie de estrategias de intertextualidad que por una parte tienen que ver con el funcionamiento atomizado y esta cosa de pastiche característica de la novela, pero por otra parte tienen que ver con sostener algo. Ese algo siendo, bueno, hay una identidad cultural que nos define y nos distingue de una forma u otra. Ahora, Caterina hablaba también de la cuestión de lo secular. Con secular, Caterina, lo repito, se estaba refiriendo a si los textos tenían alguna función religiosa, que entendemos que no la tenían. Pero ha habido muchísimo debate con relación a el carácter mistérico de las novelas griegas. Hubo un tipo, Merkelbach, que salió a decir que las novelas griegas eran textos mistéricos y armó todo un revuelo y todos se tiraron piedras y frutas o lo que sea. Y la verdad que la afirmación es extrema, pero tanto la narración en la novela griega como la iniciación en los cultos mistéricos comparten una serie de rasgos en la medida en que ambos son providencialistas, es decir, Dios o el Dios en cuestión proveerá, ambos prometen algún tipo de revelación definitiva y ambas tienen un cierre interpretativo. Es decir, las novelas, por más que sean abiertas en términos genéricos y permitan incluir cualquier cosa, y esto es muy importante tenerlo presente, las novelas funcionan como todos cerrados.
Y eso, tanto como lectores, quiero decir, como lectores nos funciona, tanto en la antigüedad como en la actualidad, a esa duplicidad me refería, la cosa funciona y cierra. Y en un mundo abierto donde todo puede ocurrir, un cuentito donde sabemos que ni Daphne ni Chloe van a poder eludir a la idea de que hay que casarse y se van a casar y todo se resolverá, es cuando menos reconfortante. Contame un cuento que me haga sentir que hay un orden en este caos. Y eso es un poco la lógica de digamos, la lógica de la religión mistérica. Entonces, esa analogía no es una analogía traída de los pelos, y hay consistentemente presencias religiosas en las novelas que articulan la trama no en términos de subtexto mistérico, que eso ya sería como la lectura más extrema, no vamos a decir paranoica, pero un poco forzada, pero es verdad que Artemis en Leucipa y Clitofonte, Eros, Pan y Dioniso en Daphnis y Chloe, Y las y, ninfas. y las ninfas, bueno, sí, pero las ninfas son nominadas, pero bueno, sí, las ninfas, sí, definitivamente. Y bueno, en realidad lo que pasa es que podríamos pensar también en unas ninfas como una especie de filial de Dioniso, pero bueno, o de Pan. No importa. Todo lo que estoy diciendo son bestialidades y me están grabando y No, no no, me no. voy a hacer Está muy bien. cargo después. Está A genial, nivel Santi. comercial. Pero, y caso paradigmático dentro de lo que es la novela latina, Isis, ¿no? Porque es por intercesión de Isis que Lucio finalmente pierde su forma de asno y recupera la forma humana. Entonces, es una constante y es un rasgo, definitivamente. Así que no podemos decir, claro, que en todas las novelas lo que podemos hacer es distinguir un mensaje a interpretar, pero tampoco podemos dejar de lado la posibilidad de que este sea también un gesto, y lo vamos a ver con Daphne y Chloe, del autor mismo, para dar a entender que hay algo más a interpretar. Y en ese sentido siento que hay un ejemplo, para quienes hayan hecho literatura española 1, que es muy claro, que es el del libro de Buen Amor, ¿no? El arcipreste de Ita constantemente nos da a entender que en realidad hay otra cosa que hay que entender, y a veces sí la hay, pero otras veces es más que nos deja con esa sospecha para que no pensemos que la cosa es tan llana. Eh, ¿Importa si lo hay o no lo hay? Sí, sería hermoso encontrarlo, pero al menos nos metió la duda. Y eso sí está claro, y eso sí no es descartable. Es decir, al menos nos metió un bicho de duda y ahora estamos buscando indicios por todas partes. Y eso sí lo hace el señor Longo con Daphnis y Chloe. Ahora bien, yo no sé si, Kate, querés que yo hable un poco de hibridación genérica en Daphnis y Chloe o te querés meter con la éfrasis. Yo Me puedo mandar. meto, me meto brevemente con la éfrasis y después ya te dejo. Perdón, digo una cosita nada más. Sí, si ustedes acceden a las diferentes novelas griegas, lo que van a ver es una variedad de estilos, también considerando que en muchos casos cada autor hace gala de lo que sea que considera mejor a efectos de la retórica, ¿no? En términos de estilo y en términos de sofisticación. Entonces tenemos novelas que van a ser bastante más chatas, para usar un término que lo usaría un filólogo del siglo XIX, pero no importa, digamos que son bastante más chabacanas, y otras que trabajan con una alusión o con una sofisticación literaria, como el caso de Daphne y Chloe, donde ya hay directamente cláusulas rítmicas que nos dan a entender que está pensado no solamente lo que se está contando, sino con qué palabras se está contando y con qué ritmo. O bueno, directamente en el caso de Leucippe y Clitofonte, de Aquiles Tacio, donde hay un montón de digresiones del tipo fisiológico médico que nos estarían dando a entender que el tipo algún conocimiento de ese orden tenía, porque todas sus definiciones del amor son muy graciosas porque son, bueno, cuando los efluvios suben Sí, y salen por los ojos, de golpe como, bueno, está bien la descripción. hay algo ahí medio de un Platón como que pasado por un colador, digamos. O sea, es Platón como. pasado por un colador es una excelente imagen. Pero bueno, eso, hay para todos los gustos. Y ahí Sí, vamos con sí. la éfrasis nomás. No, en realidad quería hablar brevemente de la éfrasis porque es un punto me parece importante, por lo menos en las dos, en Daphnis y Chloe también, o sea, en las dos narrativas en las que más nos estamos concentrando
en este teórico, y además porque es un buen punto para ver las diferencias del tratamiento de la éfrasis en cuanto a cómo se inserta o cómo juega o se relaciona con la trama narrativa per se, porque realmente el movimiento que vemos en Leucipa y Clitofonte es bastante diferente del que encontramos en Daphnis y Chloe, y eso después Santi se va a explayar un poco más, pero bueno. En el caso de Leucipa y Clitofonte, la obra, digamos, se abre directamente con una éfrasis, con un momento ekfrástico, digamos, que después sirve de pie para que se inicie la narración. La descripción es una descripción que después va a tener algunos paralelismos también con ciertas partes de la historia, de una relación con la línea narrativa, digamos, se puede buscar, y es básicamente el rapto de Europa por Zeus, lo cual nos ubica ya geográficamente donde empieza a desarrollarse la historia, en Tiro, en Fenicia, y en realidad la persona que percibe o que nos ofrece esta éfrasis en el primer momento no es el protagonista, sino un X, digamos, porque corregime si me equivoco, pero me parece que no vuelve a aparecer al final ese sujeto, ¿no? No, eso es lo interesante. Aparece un narrador Sí, en sí, primera persona, que sí. claramente es el autor o el que está refiriendo las Mm, cosas, pero después no vuelve a aparecer nunca mm. más. Claro, y ahí tenemos la éfrasis de, bueno, del rapto de Europa, y justo en ese momento en el narrador está describiendo esta éfrasis y las descripciones de la éfrasis, o sea, la éfrasis es básicamente, para decirlo de una manera muy, muy rápida, es la descripción de un objeto, digamos, en este caso es una pintura. Las descripciones de Aquiles Tacio son con mucho lujo de detalles, digamos, si uno se toma el tiempo de ver el texto griego, compararlo con la traducción, digamos, va a ver que son muy cuidadas, bastante barrocas, diría yo, y a lo mejor, bueno, causan para el lector moderno una suerte de tedio si uno no está muy chipeado para ese tipo de lecturas. Pero bueno, la cuestión es que al comienzo está este sujeto que después no vuelve a aparecer, nos ofrece la éfrasis, que como les dije, va a tener bastantes paralelismos con la línea narrativa de la historia, y después, después de la descripción, inmediatamente ahí se une la éfrasis con la historia propiamente dicha de Clitofonte, que ahí pasa a ser el narrador en primera persona. Entonces, de esta Porque, primera éfrasis, sí. perdón, pero le dijiste como que se encuentran el narrador y Clitofonte, ambos mirando Claro, el sí, sí, cuadro, claro, y sí, sí, sí. en el medio de estar mirando el cuadro, tiene un tipo al lado que está llorando y le dice, bueno, no sabés lo que me pasó, y ahí empieza toda la historia. Claro, entonces es como que esta primera éfrasis es una suerte de disparador, si se quiere, de la trama narrativa, de toda la trama, de todo lo que nosotros vamos a escuchar después. Entonces, bueno, es una función que hace que se mueva el relato. Hay otra éfrasis en el medio que, bueno, no me voy a concentrar tanto en esa, pero porque es más éfrasis en el sentido, describo algo y después seguimos con nuestras vidas, que es la éfrasis de Prometeo y de Andrómeda, ¿sí? Pero sí me interesa la última de las éfrasis que aparece en el relato, que es la éfrasis de Filomela y de Procne. Todos estamos familiarizados con, me imagino, el mito de Filomela y Procne, y viene muy a cuento para hacer una éfrasis porque se genera un poco esta estructura de puesta en abismo, porque bueno, justamente lo que hace Filomela es bordar lo que le pasó. Hay debates sobre si en realidad bordó una imagen o si en realidad era algo que estaba escrito, pero bueno, es como que ya a esta altura el narrador lo interpreta o lo asume como una imagen bordada por ella, y él a la vez está viendo una pintura de la imagen que ella bordó, entonces se genera como ese juego de abismo. Pero me interesa también más que nada por cómo sí esta éfrasis engancha con la línea narrativa principal y cómo puede afectar la línea narrativa, o cómo puede modificarla, modificando las decisiones de los personajes, que son los que llevan a cabo justamente las acciones. Después, no sé si compartiremos el texto o Sí, si sí, el se texto puede... está compartido. Si Sí. querés, si Ah, quieren listo, abrir el listo. texto, ya está compartido. Lo que sí, Ah, yo listo. puse No, no sabía. primero, puse primero Daphnis y Ah, Chloe, pero ok. me parece que en la página, ya les digo, en la página 5 creo que está, en lo último está la éfrasis de Bien. Leucippe Clitofonte. Listo. Después, si quieren, lo pueden ver ahora o lo pueden mirar más tranquilos. No lo voy a leer todo.
Les doy un poco de contexto. Están en un momento medio álgido de la narración porque, oh casualidad, otra persona se enamoró de Leucipa y la quiere raptar, y lo iban a acompañar a una isla porque no sabían el plan de esta otra persona, pero empiezan a ver como augurios no favorables y deciden mejor no ir. Primero ven un águila. Y lo que quizás resulte, a mí me resultó interesante pensarlo así, esta otra pintura que ilustra el mito de Filomela y Procne es interpretada por los protagonistas de la historia como otro augurio que no es favorable y que por lo tanto va a llevar a que modifiquen sus acciones. Como les dije, el narrador en primera persona, Clitofonte, nos cuenta el momento en el que ve este cuadro. Sí, dice, y me vuelvo, pues me encontraba junto a un estudio de un pintor, veo un cuadro allí puesto, cuyo motivo ofrecía un enigma semejante, ya que ofrecía la violación de Filomela, la brutalidad de Tereo y el episodio del corte de la lengua. En el cuadro se exponía por entero el relato de lo acaecido. Y aquí las palabras que se utilizan en griego para describir, digamos, el relato de lo acaecido son justamente to diegema tu dramato, ¿sí? Y aquí empieza, bueno, la descripción, la tela y Tereo y su festín. Aquí empieza con muchísimo lujo de detalles la descripción de la éfrasis, que narra las distintas partes del mito que ustedes conocen. No me quiero detener tanto en la lectura de la descripción, la pueden leer ustedes. Sería como una especie en realidad, por como lo leo, parece una especie de Vía Crucis, ¿no? Pero de Vía Crucis del mito de Filomela y Procne, porque primero muestra la imagen de desordenado, ¿no? La muestra a Filomela que está bordando y dice señalando las figuras bordadas en él, así que asume que lo que Filomela bordó fue una imagen y no letras o palabras. Después Procne enojada, ¿sí? Como distintas secuencias. Hay una interrupción en la parte de la metamorfosis, no sé si recordarán que al final del mito se transforman los 13 naves, esa parte continúa un par de líneas después, pero bueno, lo que me interesa también es la conclusión del personaje una vez que ven esta pintura, pintura que por el carácter truculento de la historia interpretan de mal agüero. Otro de los personajes, Menelao, cuando ven la pintura después de esta descripción tan detallada, dice: mi opinión es que no sigamos camino de faros, o sea, cambiemos nuestros planes, pues ves dos signos, símbola, duo símbola, no favorables, el ala del ave que se ha batido contra nosotros y la amenaza que el cuadro entraña. Como les mencioné con anterioridad, la había golpeado, si no recuerdo mal, a Leucipa un ave, y por eso lo interpretaron eso como un primer mal augurio. Y aquí dice Menelao: los intérpretes de los signos nos dicen que examinemos los motivos de los cuadros que encontremos en el momento de salir para un quehacer y que deduzcamos el futuro resultado de este por comparación con el argumento que aquellos nos expongan. Y aquí tenemos un par de, la traducción es directamente la de Gredos, con infinita posibilidad de mejora. Pero bueno, aquí nos dan un par de las palabras de las que estuvimos ya hablando. Se habla de los signos y de los motivos de los cuadros, que serían tus mythus ton eikonen, y después nos habla también justamente del argumento que ellos expongan, totes historias logo. Esta idea es bastante novedosa. No sé vos, Santi, si tenés en tu mente algunos otros ejemplos donde un cuadro funcione como una especie de mal augurio, o si habrá sido una invención de... No, definitivamente Mm, hay como dos ejes fundamentales sobre sí, los cuales se articula la función de la éfrasis, o al menos ujú, así lo distinguen incluso en la retórica antigua. Y es que sí, por un lado la éfrasis funciona como un tour de force para cualquier escritor que se precie, en la medida en la ujú, que claro, se trata de presentar ante los ojos de las personas con palabras una imagen. Y hay una sí, preocupación por ujú, tirar toda la artillería y todo el virtuosismo retórico para, fíjate cómo lo estás viendo mientras yo te lo cuento. Pero por otra parte, y en particular en el caso de la ujú, novela griega creo que es algo que no lo afirmamos antes y sí es muy importante tenerlo presente. Toda esta mezcolanza de cosas
lo interesante que tiene es que muchas veces va en servicio del avance de la trama. Y ese es el caso del segundo Sí. modo de entender la éfrasis. La éfrasis entonces se entiende como un tour de force para mostrar la capacidad de mímesis, pero también como una oportunidad para lecturas alegóricas. Entonces la éfrasis Ah, necesariamente es algo difícil de entender que con la ayuda del escritor se va a poder descifrar y que tiene algún tipo de significación para la historia. En este caso bien, directamente bueno, esto es afectando porque... claro, exacto. Esto es, bueno, exactamente lo que interpreta, de una parte de interpretación. Igual yo me refería puntualmente a un ejemplo en el que se interpreten como de esta manera, como negativa, pero sí viene por ese lado, obviamente, es la significación alegórica de la éfrasis, es importante lo que dice Santi, y es importante también para la comparación que va a venir a continuación, la éfrasis hace avanzar, no solo hace avanzar la línea narrativa, sino que la modifica. O sea, si nosotros pensamos en una especie de estilo del libro Elige tu propia aventura, acá tendríamos una entrada que dice, a pesar de ver el cuadro, deciden ir a Faros y tendríamos, vamos a Faros, no vamos a Faros. Bueno, no tenemos un libro de Elige tu propia aventura, entonces toman sus propias decisiones, digamos, los narradores, pero la idea de la éfrasis es esa. En ese sentido, no se trata de retórica ociosa insertada en el medio de la novela, como alguien ha dicho por ahí, sino que, bueno, están conectadas con el devenir de los acontecimientos y también son centrales en ese aspecto. Esto era simplemente para introducirlos a las éfrasis de Leucipa y Clitofonte, por supuesto las pueden ver más en profundidad. La primera también es muy bonita y también está como para sacarle mucho, mucho más jugo y ver, bueno, exactamente cómo se proyecta hacia el resto de la historia también. Pero bueno, nada, cuestiones de tiempo. Y sé que Santi tiene cosas muy interesantes para decir de Daphne y Cloe. Así que lo dejo. Así que tomo la posta. Sí, hago el primer caveat, ¿no? Yo voy a hacer un esfuerzo porque estoy probando las delicias de no acelerarme mucho y nos quedan solamente 40 minutos y hay realmente muchísimas cosas que me gustaría decir sobre Daphne y Chloe, que me parece una obra maestra. Empezamos a hablar sobre Daphne y Chloe y la necesidad de incluirlo dentro de los programas hace rato. Y al menos iba a título de, por una parte, ver prosa en un programa que en general está tomado por completo por el teatro y por la literatura en verso. Y por otra parte, porque es divertido y lindo, ¿no? Y por qué no leer cosas que son placenteras. Y al menos desde mi experiencia personal, yo la tenía por una obra muy placentera de leer y adentrándonos en la preparación de este teórico, al menos yo quedo no con la impresión, sino con la convicción de que se trata de una obra maestra en muchísimos sentidos. Lo primero que distingue a Daphne y Chloe, yo no sé si conocen la historia de Daphne y Chloe, la explico muy rápido. En la isla de Lesbos, dos niños son abandonados por sus padres ricos con sus respectivos, con las respectivas prendas que los permiten reconocer como pertenecientes a sus familias en el campo. Son milagrosamente nutridos, alimentados respectivamente por una cabra y por una oveja, y campesinos, sendas parejas de campesinos sin hijos, los adoptan. La narración hace un salto hacia, y acá estoy hablando solo del argumento porque después en el prólogo nos vamos a meter con muchas otras cosas, pero la narración hace un salto, ahora Chloe tiene 13 años y Daphnis tiene 15, viven una vida de campesinos ambos y pasan por toda una serie de peripecias, si se quiere, que conducen al fin último de la novela, que es que se casen y finalmente tengan sexo. Ahora bien, a diferencia de las novelas griegas, las otras novelas griegas que tenemos, lo que llama la atención en Daphne y Chloe es que no hay para nada el nivel de la novela se caracteriza por tener todo el tiempo estos golpes de teatro, ¿no? Y estas peripecias donde, ¡boom!, piratas, se la llevan al otro extremo del Mediterráneo. ¿Qué pasará ahora? ¿No? Una cosa un poquito como, no sé, como si estuviéramos viendo una serie al tipo del zorro, ¿no? ¿Qué pasará en el próximo capítulo? ¿Se salvará la amada del zorro? ¿Llegará a tiempo para rescatarla?
Y en el caso de Daphnis y Chloe no pasa. Daphnis y Chloe es un lugar cerrado, todo ocurre en Lesbos, y hay a lo largo de la historia distintos intentos de generar esas separaciones que se cancelan de inmediato. Un caso particular, como en este guiño o regreso a la novela griega tradicional, a falta de una mejor expresión, es el rapto de Chloe, perdón, el rapto de Daphnis primero, que se resuelve inmediatamente con una treta, y después el conflicto entre los ciudadanos de Metimna y los ciudadanos de Mitilene, donde se llevan todas las cabras de Daphnis y un montón de cosas, y a Chloe, y las cosas se resuelven siempre de inmediato. En el caso del rapto de Chloe, por intercesión divina de Pan. Entonces ni siquiera se aleja, ni siquiera se llega a alejar de Lesbos. Los obstáculos son de otro tipo y tiene que ver con la estructura de Daphnis y Chloe, porque Daphnis y Chloe es ante todo una novela que pone el centro en la relación erótica y en la educación sentimental de sus protagonistas. Lo que hace girar a Daphnis y Chloe es: ¿llegarán finalmente a unirse y tener sexo? No es se reencontrarán, porque están casi siempre encontrados, están en la misma isla. Pero la pregunta es: ¿llegarán a entender en qué consiste el amor y llegarán a consumarlo? La novela es muy divertida porque lo que trata con mucha candidez es el despertar sexual de dos adolescentes que no entienden exactamente qué les está pasando y van a través de diferentes experiencias juntando piezas para lograr amarse como corresponde. Y me rompe el corazón tener que expoliarlo de esta manera, pero funciona así. Dado un punto, a partir de una anécdota, porque son estos pequeños episodios de la vida campesina que hacen avanzar la trama, a partir de una anécdota con un chivo, Daphnis tiene que bañarse porque está mugriento, y en el baño, al verlo Chloe, se le despierta algo que no sabe qué es. Y comienza toda una descripción de la pasión amorosa de la que se ha escrito un montón, no digo en términos teóricos, ¿no? Pero que se ha, y tampoco voy a decir que se ha copiado, pero que es un tema muy recurrente en la literatura universal, y es esta incerteza y este no saber qué me está pasando del primer amor, ¿no? Entonces, de golpe, todos los sufrimientos característicos de lo que llamamos el mal de amores se transforman en un, digamos, adquieren un viso cómico en la medida de que ellos hacen todo lo posible para solucionarlo, pero no entienden muy bien cómo. Hasta que finalmente se encuentran con un viejo Filetas que les cuenta de la aparición, digamos, les cuenta de una epifanía de Eros, es decir, Eros se le aparece a Filetas, y entre tantas otras cosas lo que le dice es que así como alguna vez estuvo involucrado en los amores de Filetas y una mujer llamada Amarilis, ahora es el protector o pastor, guiño guiño, de Daphnis y Chloe. Es decir que en este momento quienes están en las garras de Eros son Daphnis y Chloe. A partir de eso, Daphnis y Chloe van a intentar entender cómo resolver la cuestión, y en ese sentido nos metemos directamente con el texto. Les voy a pedir, sí, que lo abran y que lo tengan presente para ver distintas cosas. A ver si me estoy olvidando de algo. No, no. Bueno, lo que sí es esto. Como decía, la novela se aleja de un montón de componentes de aventura característicos del género y se concentra en la cuestión bucólica, y entonces el subtexto, el hipotexto necesario de referencia es Teócrito, ¿no? Todo el tiempo hay referencias a Teócrito, y desde ya que se están tomando un montón de cuestiones temáticas de lo que es la bucólica. No por nada se considera que la novela de Daphnis y Chloe es una novela pastoral. Y las imitaciones ulteriores, pensemos en la Diana de Sotomayor, o el episodio de Marcela y Crisóstomo en El Quijote y demás, están tomadas de este tipo de novela y no de otras. Ahora bien, tenemos el prólogo acá, que es una maravilla. Caterina antes decía que Leucipo y Clitofonte comienza con una éfrasis.
Y Longo, el autor de Daphnis y Chloe, comienza con una éfrasis, pero comienza con una éfrasis muy particular. La paso a leer directamente, esto sí lo voy a leer completo y vamos a ir después parte por parte, pero creo que vale la pena ir prestando atención. En Lesbos, cazando, en un soto de las ninfas, vi el más bello espectáculo de todos los que vi. Una imagen dibujada, una historia de amor. Lindo también el soto, de muchos árboles, florido, con corrientes de agua. Una fuente todo lo nutría, tanto flores como árboles. Pero la pintura era más deliciosa. Tenía tanto una técnica considerable como peripecias amorosas, de modo que muchos, incluso entre los extranjeros, acudían allí por su fama, a suplicar por un lado a las ninfas y admirar por otro el cuadro. ¿Qué es lo primero que pasa acá? Tenemos el locus amoenus, ¿no? Pero a Longo no le importa para nada el locus amoenus. Lo que uno esperaría en una éfrasis es que se describa el lugar con lujo de detalles. De hecho, el locus amoenus en la éfrasis de Leucipa y Filitofonte está descrito con todo lujo de detalles. Digamos, las viñas, que daban la Demasiado sombra. detalle, demasiado Demasiado. lujo de detalles. Uno puede disfrutarlos a veces, también se pueden disfrutar esos detalles. Pero lo que quiero decir es, Sí, sí. contrario a las expectativas, Longo no se detiene para nada en esto. Y en lo que se detiene es en una serie de imágenes que están ahí. ¿Y por qué están ahí las imágenes? La idea es que el bosque, este es un bosque sagrado. Recuerden que Alsos es un bosque que de una forma u otra tiene alguna significación religiosa. Y las imágenes son exvotos consagrados a las divinidades del lugar. Ahora bien, el lugar será divino, pero lo que realmente captura la atención del hongo son estas imágenes, ¿no? Y fíjense que no hay nada, digamos, o sea, ya hay algo particular en, digamos, dentro de la jerarquización de la belleza, o, digamos, del credo estético de la época, tener un lugar espectacular, pero decir que lo más lindo que estás viendo es una pintura, cuando se supone que la pintura siempre es, dentro de la lógica de la mímesis, esclava de la naturaleza, ya es una afirmación osada. Pero aparte, dice, Eikonos grafen historian erotos. Y se mete de lleno con la polisemia de todas estas palabras. ¿Por qué? Porque grafé, o sea, y el verbo grafein, puede significar tanto dibujar, como escribir. ¿Mm? Imagen tiene también imagen tiene también varios significados y historia también, porque historia también puede ser no solamente una historia, sino una imagen. Son todas palabras donde se está jugando la ambivalencia entre la imagen y el relato, entre lo visual y lo verbal. ¿Mm? Lo que nos importa de esta imagen en particular, o de esta serie de imágenes, aunque en realidad podríamos pensar que es una sola imagen, lo que importa es que se trata de una pintura narrativa, es que la imagen es deliciosa, o sea, aparece la palabra terpnos. Y la palabra terpnos, nuevamente, dentro de Daphnis y Chloe va a jugar un rol bastante importante. Pasa a describir entonces qué es lo que hay en el cuadro, no sin antes poner a la misma altura, fíjense bien, la función religiosa de las imágenes y el hecho de que los extranjeros van a adorar a las ninfas o a suplicarles, y el goce estético de las imágenes en sí. O sea, van por una cuestión religiosa, pero al mismo tiempo van porque las pinturas están buenísimas. Y ahí pasa a describir, ¿no?, lo que se ve en las imágenes. Había en él mujeres de parto, otras que ataviaban con prendas a niños que eran abandonados, un rebaño que los amamantaba, pastores que los recogían, jóvenes prometiéndose, correrías de maleantes, incursión de enemigos y muchas otras cosas, y todas eran cosas de amor. A medida que avanza la historia, el lector va a poder recomponer este menjunje que está ofreciendo el señor Longo, porque todo lo que se nos está dando acá son distintos momentos de la historia ofrecidos, salvando las distancias, en un orden cronológico. Porque lo que pasa es eso, las madres tienen a Daphnis y Chloe, los dejan con sus respectivos objetos de reconocimiento, un rebaño los amamanta, los campesinos los adoptan y terminan prometiéndose con esta serie de eventos de aventuras para darle un toque picante a la cosa, ¿no? Y, digamos, habrá 20 artistas en escena, piratas, crímenes, acción, rápido y furioso, ¿no?
Digo, correrías de maleantes, incursión de enemigos. Perdón, me olvidé de decir otra cosa, si van antes, cuando dice que la pintura era ternotera, ¿no? Más deliciosa, no solamente por la técnica, porque tenía técnica, una técnica acabada, peritén, sino porque muestra peripecias eróticas, o sea, peripecias amorosas, Statuen erotiken, que es efectivamente lo que vamos a ver a lo largo de la novela, idas y venidas en la historia de amor entre Daphnis y Chloe. Ahora, la pintura lo toma por completo. Y esto no es ocioso, y acá lo que él dice es, al verlas y admirarlas, me atrapó el deseo de replicarlas por medio de las letras, y habiendo encontrado un exégeta de la imagen, elaboré 4 libros, tanto una ofrenda a Eros, a las ninfas y a Pan, como un bien grato para todos los humanos, que curará al enfermo y reconfortará al afligido, que traerá recuerdos a quien estuvo enamorado y preparará a quien no estuvo enamorado. Ya con esta frase yo podría pasar 2 horas de teórico y yo la pasaría bien, no sé ustedes, el tiempo dirá si alguna vez tenemos la oportunidad, pero fíjense que lo primero que aparece es esta cuestión de ver y amar, la relación entre ver y quedar encantado por algo, porque está bien que él dice Thaumasanta, pero inmediatamente lo que lo retiene es un pozos, es decir, lo que lo captura es un deseo. Al ver las imágenes hay algo que se apodera de él que es del orden del deseo. Y a lo largo de Daphnis y Chloe vamos a tener un montón de situaciones en las que la vista cataliza el deseo amoroso. No es una particularidad de Daphnis y Chloe. El tópico del amor a primera vista ya está presente en un montón de obras literarias previas y posteriores, pero sí es interesante que en este caso la pasión está desencadenada por una obra de arte. Hay, digamos, un lugar donde se nos mezclan las cosas, porque él no es que ve un cuadro de una mujer y se enamora de esa mujer, sino que queda prendado de la historia, ¿no? Y eso nos devuelve a esta cuestión de, por una parte, religión, por otra parte, placer estético, y la idea de que el placer estético es una experiencia equiparable a la experiencia amatoria y que ambos son una experiencia universal para la especie humana. Y por eso dice acá, ¿no?, que la naturaleza del libro que él hace es doble. Este libro que elabora, o estos 4 libros que elabora, son tanto una ofrenda a Eros, las ninfas y Pan, es decir, las mismas deidades a las que está consagrada el Alsos en cuestión, pero también son un bien grato a todos los humanos, ¿sí? Y tienen una función y tienen una utilidad. Y cuando dice tema de Terpnon, hablamos antes de las referencias literarias, ¿no? Y yo podría detenerme ahora a la cuestión entre la obra de arte y el original, y hay mucho de Platón en todas partes, pero en particular acá, con lo Terpnon y el tema, estamos pensando en el principio de Tucídides. En Tucídides 1.22, creo, si no me equivoco, y si no lo corregimos en el comentario, donde habla de un bien para siempre, ¿no? Un tema eisaiei. Pero ¿qué es lo que pasa que es gracioso, ¿no? Antes había dicho que Longo da vuelta a la lógica de la éfrasis, porque en lugar de quedarse con el paisaje, se queda con la obra de arte que hay dentro del paisaje. Y acá hace referencia a Tucídides, pero Tucídides en su obra renuncia a lo placentero, todos sabemos que Tucídides es un perno de leer, porque lo importante es la utilitas. Y acá lo que hace es decir, esto tiene utilitas porque es terpnon. O sea, este tema, este bien que ofrezco, no es que es útil aunque no sea grato, es útil porque es grato, ¿sí? Y pasa a listar todas las utilidades del libro y tiene una disposición de un triple auditorio, ¿no? Por una parte tiene al enfermo que curará, al enfermo y el afligido que curará y reconfortará, y en ese caso estaríamos hablando de la persona enamorada que padece el mal de amores, pero también traerá recuerdos a quien estuvo enamorado, es decir, la persona que supo estar enamorada y que va a revivir las experiencias gratas y no tanto de haber estado enamorado. Y por último, preparará a quien no lo estuvo. Lo gracioso es que a lo largo de la novela vamos a tener estas 3 instancias representadas en los mismos protagonistas o en otros. Filetas es ya grande, y de hecho en su epifanía Eros le dice, sos el único al que yo me le aparezco a esta edad. Dice, me aparezco para avisarte que ahora soy pastor de Daphnis y Chloe,
pero a tu edad yo ya no me aparezco. Es decir, la única manera de tener una experiencia con lo amatorio en una edad muy avanzada sería a través del rememorar, a través del recordar lo ya vivido. Por otra parte, las penas de amor son el componente o el jugo de todo lo que atraviesan Daphnis y Chloe, que al mismo tiempo están siendo preparados, porque no consumaron el acto amoroso, a lo largo de toda la historia. De hecho, un nuevo spoiler, en un momento, una mujer de la ciudad inicia sexualmente a Daphnis, ¿no? Y hay, digamos, hay constantemente instancias donde se les explica a ellos qué es lo que pasa. Cuando Fileta se les aparece y les comunica esto, los chicos no saben ni siquiera quién es Eros. Y Fileta les explica, Eros es una divinidad que rige sobre todas las cosas, porque este Eros es un Eros hesiódico, ¿no? Este Eros que todo lo antecede, ¿no? Y que es el principio como, no sé si generador, pero sí ordenador del universo. Y los pibes no saben absolutamente nada. Hay toda una propedéutica del amor a lo largo de Daphnis y Chloe. Termina con esta justificación, ¿no? Que aparte refuerza lo que habíamos dicho antes de la asociación entre la mirada y la belleza y el amor, ¿no? Que nadie en absoluto escapó ni escapará del amor mientras exista hermosura y los ojos vean. Pero concédanos el Dios a nosotros, que mantenemos la compostura, escribir las pasiones de otros. Y este es un Coward muy interesante porque aparece muy a menudo en todas las obras que tienen un tratamiento erótico, y de nuevo estoy pensando en el libro de Buen Amor, porque el... Perdón, estoy hablando mucho, siempre me pueden interrumpir, yo ahora voy a cerrar esto, pero voy a hacer una pequeña pausa por si me quieren decir algo o pegarme una piña vía chat. El autor sabe que va a estar trabajando con una materia erótica y para evitar que lo tomen para la chacota, refuerza el elemento de la sofrosune. Este libro está escrito con una finalidad. Este libro tiene un componente que va por encima de las guarradas. Este libro no está hablando de cualquier tipo de amor, sino que está hablando de un, valga la anacronía, buen amor. Porque a lo largo de la historia, Daphnis y Chloe, si bien padecen las angustias del mal de amores, en ningún momento se dejan arrebatar por sus deseos. Los personajes que se dejan arrebatar por sus deseos, Natón, un pederasta de la ciudad que quiere tener sexo con Daphnis, y Dorcón, un pastor que quiere tener sexo con Chloe, todos terminan, no trágicamente, en el caso de Natón el final es cómico y hay un pedido de disculpas y todo, pero no le sale a ninguno las cosas. Mientras que Daphnis, cuando es finalmente, a falta de una mejor expresión, desasnado por Licenio en lo que se refiere a la relación sexual, en el momento en el que Licenio le explica que en su primera vez Chloe probablemente va a sufrir y probablemente va a salir lastimada y grite, Daphnis decide ir en contra de su propio deseo para evitar el sufrimiento de Chloe. Es decir, hay un amor que es natural y que no tiene rebusques, hay un amor que necesariamente, y esto lo vamos a ver ahora cuando veamos otro pasaje, tiene que consumarse a través de la pasión física, pero hay una manera marcada por la sofrosine de llevar esta pasión amorosa. Y eso me parece que es bárbaro. Una última cosa que quiero mostrarles de este proemio, que a mi gusto es maravilloso y que de nuevo, quizás no lo estoy articulando de la mejor manera o quizás debería detenerme más tiempo en distintas cosas, es que Longo está proponiendo nuevamente estos mecanismos de verosimilitud o de validación de la novela. Eso tiene que ver con los fragmentos que voy a mostrar, los pasajes que voy a mostrar ahora, siempre hago lo mismo, con los pasajes que voy a mostrar ahora. Pero, en primer lugar, no se trata de algo que se le ocurrió a él. Se trata de algo de lo que él fue testigo, incluso si eso de lo que fue testigo ya está mediado, ¿no? Porque, es decir, no fue testigo de algo real, sino que sí fue testigo de algo real, pero fue testigo de una representación. Así que la mediación es bastante retorcida. Si pensamos en términos platónicos, ya una representación pictórica es una representación de cómo se aparecen las cosas, o sea que está doblemente mediada. Él está contándonos lo que él interpretó a partir de lo que él vio. Y además, valga la falsa modestia o valga el deseo de verosimilitud, lo que dice es, tuve que buscar un exégeta de la imagen
para que me explicara bien qué es lo que pasara, para poder atar los cabos, porque las imágenes estaban todas superpuestas. Está Asíndeton, ¿no? De distintas escenas que a propósito está dispuesta así para generar confusión en el lector, después va a tener sentido en la medida en que, exégeta mediante, Longo sea capaz de hilar todas estas imágenes en una serie de acontecimientos. Pero ¿qué es lo que pasa? Y les pido que se manden a este último fragmento, ¿no? Perdón, a estos últimos pasajes de la novela. 439.2 y 441, pero sobre todo 439.2, vamos. Finalmente ellos se casan, se los reconoce como el origen que tienen, pero ellos deciden volver a la madre tierra, deciden volver al campo, ¿no? Porque ellos quieren ser, por más que sean hijos de nobles, ellos quieren seguir viviendo como campesinos. Y a su hijo varón lo encomendaron a una cabra y a la hijita que nació segunda la hicieron tomar la teta de una oveja. Y a él lo llamaron Filopemen y a ella Agele. Y adornaron la gruta y colgaron imágenes y erigieron un altar de Eros pastor. Y dieron a Pan para que lo habitara en lugar del pino un templo que llamaron de Pan guerrero. Todo esto viene a título de que a lo largo de la obra, la intercesión divina de Pan y la presencia de Eros es constante. Pero, no sé si pudieron notar, que lo que hacen es consagrar imágenes en el altar de la gruta. La historia se justifica a sí misma, y en este momento necesito que alguien se saque la cámara y que me muestre la cara de completo de desconcierto y fascinación, porque lo que hace es dar vuelta por completo y justificar dentro de la historia el inicio del proemio, porque las imágenes que está viendo Longo en el proemio son las imágenes que Daphnis y Chloe consagraron como agradecimiento por su unión. ¡Bam! Bruce Willis estaba muerto. ¿Qué pasa con esto? Es fascinante, es mucho más acabado que, por ejemplo, el final de Leucippe y Clitofonte, donde el personaje inicial que estaba con Clitofonte desaparece y ya nadie se acuerda de qué estábamos hablando, ¿no? Pero sí nos invita a pensar en la novela como un dispositivo lleno de procedimientos intertextuales que no son nada casuales, que no son un rejunte de cosas y que están acompañados y sostenidos por un proyecto deliberado, y un proyecto deliberado muchísimo más moderno de lo que uno querría pensar en esta literatura que tantas veces y de manera tan errónea se entiende como una infancia del arte, ¿no? Acá hay una conciencia muy fuerte de la intertextualidad y lo perdón, y de lo genérico, y resuelta de manera que todo cierra. Y esto que todo cierre nos devuelve a esto que ya habíamos dicho antes, de que en Daphnis y Chloe la cosa está cerrada. Se quedan todos en Lesbos, se quedan todos en ese tiempo atemporal de la bucólica y todo, nada queda, ningún cabo queda suelto. Tengo poquito tiempo, pero lo que les quería mostrar un poquito era, habíamos hablado antes de, bueno, y lo que sí pasa es que, el otro pasaje que tenemos es el final, que es que después de decir esto, y dicho sea de paso, lo dice, pero no lo aclara, el autor no aclara como, y ahí me di cuenta de que, claro, las imágenes eran las imágenes que yo había visto, jaja. No, no lo hace, nos deja que nosotros hagamos el nexo. Pero después de decir esto, que sería como el vivieron felices para siempre, y esto me encanta, me parece espectacular, dice, bueno, pero todo eso lo hicieron después. Porque entonces, ese mismo día, cuando llegó la noche, todos los escoltaron al tálamo, unos tocando la siringa, otros la flauta y otros enarbolando grandes antorchas. Y Daphne y Chloe, que estaban acostados juntos, desnudos, se abrazaban y se besaban el uno al otro, manteniéndose despiertos durante la noche, que ni las lechuzas. Y Daphne hizo algo de lo que le había enseñado Licenio, y entonces Chloe entendió por primera vez que lo ocurrido en el bosque habían sido juegos de pastores. Una manera muy fina de decir cómo termina, pero además cerrando, en primer lugar reforzando esta idea de la inocencia total de los personajes a lo largo de toda la obra, pero aparte usando una palabra que es una palabra emblema de la literatura helenística, que es la palabra paignion, o juego. No parece en absoluto casual que cierre diciendo que estos son juegos de pastores, ¿no? Poimenon paignia, porque hay juego a rolete en toda la novela. Y de nuevo,
será mi impericia, será el tiempo que tenemos, pero se me está quedando mucho fuera del tintero para la cantidad de chistes y la cantidad de trabajo. Es decir, yo creo que si me tengo que poner a pensar en algo que maneje dentro de lo moderno, ese nivel de lúdico y de referencias espejadas y de arquitectura interna tan resuelta, solo puedo pensar en Lolita de Nabokov, que ya se va a un extremo y que es insoportable y hay que leerla con notas, ¿no? Pero bueno, solamente para que lo tengan y para que lo seduzca un poco más el texto. Y cierro solamente con esto. Yo me detuve. La Epifanía de Eros es un momento precioso. Y es un momento precioso porque aparte es una combinación, o sea, la aparición de Eros en el jardín de Filetas, es una aparición muy bonita porque no toma solamente el texto teocriteo, que es lo que uno piensa cuando uno piensa en bucólica, sino que toma textos de Bion y de Mosco, ¿no? El texto directamente, se ríe Caterina porque recordamos a la profesora Alicia Schnips, a la doctora Alicia Schnips, decir Bion, Mosco, Mosco. en su encomio o en su defensa de la importancia de tener presente la literatura helenística en el caso del latín, ¿no? Pero, en primer lugar, el texto está tomando en la aparición de Eros este poema, elabora directamente este poema que tenemos acá, el fragmento 13 de Reed, que lo tienen en la página 3, ¿no? Donde Eros es un niño alado y donde se juega este contraste entre el niño travieso por un lado y el carácter omnipotente del dios. Pero lo voy a dejar porque tenemos poco tiempo para que lo miren ustedes. Es precioso y creo que lo van a poder hilar con la obra cuando la lean. Porque lo cierto es que yo, para evitar que el tiempo fuera tirano, recorté todo el momento del texto de Daphnis y Chloe, porque cuando lo lean lo van a ver, la intertextualidad es evidente. Aparece Eros como un niño travieso, un viejo lo ve, ¿no? Y Eros sigue haciendo travesuras y resulta completamente imposible atraparlo. Lo que sí me importa es que Filetas, después de contarles toda esta historia que está remedada de este fragmento 13 de Reed, que les recomiendo que lo lean por favor, lo que ocurre es que Filetas se explica a Daphnis y Chloe como un praeceptor amoris de buena ley porque él pasó por la experiencia. Y lo que dice es, yo mismo he sido joven y estuve enamorado de Amarilis, guiño, guiño, Teócrito, Idilios, y ni me acordaba de la comida, ni probaba bebida, ni conciliaba el sueño. Me dolía el alma, se me agitaba el corazón, mi cuerpo estaba helado. Gritaba como si me apaleaban, callaba como un cadáver, me sumergía en los ríos como si estuviera ardiendo. Llamaba a mi socorro a Pan porque también el de Pitis estuvo enamorado. Alababa a Eco, que en pos de mi voz clamaba el nombre de Amarilis. Detalle aparte, hay quienes dicen que esto es una referencia directa a las églogas, ¿no? A las églogas de Virgilio, esto de que resuena el nombre de Amarilis entre las... ¿qué árboles son? Caña. Bueno, en la selva. ¿Qué? No sé si es en la Caña, montaña o en el bosque, caña, pero bueno, esta caña. idea de que resuena el nombre de Amarilis es literalmente lo mismo, ¿no? Obviamente, de nuevo, es el gran problema. Nosotros no podríamos decir si es que no hay una fuente común a la que están refiriendo tanto Longo como Virgilio, pero tanto fáis. En cualquier caso, lo bueno es acá que dice, rompía mis zamponias que seducían a las vacas, pero no me traían a Amarilis. O sea, divina la música, todo muy Orfeo, vienen las vacas, vienen los Andrés, pero yo lo que quiero es que venga Amarilis y Amarilis no viene nada. Pues no hay remedio para amor que se beba, ni se coma, ni se pronuncie en cantos, excepto beso y abrazo y acostarse juntos con los cuerpos desnudos. ¿Y qué pasa acá? Primero que esto desencadena toda una serie de cosas, porque ¿qué pasa? Digamos, la mímesis no es solamente un teje del hongo en el proemio. Cuando Daphnis y Chloe escuchen esto, van a pasar a besarse y abrazarse y acostarse desnudos sin saber muy bien qué hacer, lo que va a dar lugar a un montón de situaciones muy cómicas, ¿no? Como, bueno, ¿ahora qué hacemos? En la imitación de la naturaleza, Daphnis va a intentar imitar a las ovejas que tienen sexo, pero tampoco va a pasar nada porque no entienden muy bien qué es lo que hay que hacer. Es decir, esta consigna de abrazarse, besarse y estar desnudos es la que se repite en el final, como vimos antes, ¿no? Que se abrazaron y se besaron y estuvieron desnudos toda la noche, pero ahí ya Daphne sabía lo que le había enseñado Licenio. Pero lo que interesa acá es que esto está tomando directamente, de la misma manera que antes tomó a Tucídides y lo dio vuelta, acá está tomando a Teócrito, el célebre idilio de Teócrito 11.1.3, donde de lo que se habla es de la cura del mal de amores, lo tienen en la página siguiente,
donde Polifemo dice, contra el amor ningún remedio existe, nicias, ni ungüento, creo yo, ni polvo, sino las piérides. La respuesta al mal de amores en Teócrito, y no nos vamos a meter con la persona de Teócrito, porque bueno, vaya uno a saber si tenía sexo o no Teócrito, pero la respuesta para el mal de amores en la postulación de la poesía de Teócrito es el canto. Pero acá no lo es. Por eso dice que no hay nada que, no hay remedio, ni que se beba ni que se coma, evocando esto de ni ungüento, ni remedio, ni polvo, ni que se cante. Y no está hablando de ensalmos, porque uno podría interpretar que, bueno, habla de eso, encantamientos mágicos. Pero no está solamente hablando de encantamientos mágicos, está diciendo que la canción no sirve, porque inmediatamente después dice que lo que sí sirve, mientras Teócrito decía que lo que sí sirve es las piérides, lo que sí sirve es la consecución del amor físico. Entonces, ahí tienen un trabajo intertextual, a mi gusto, fascinante y que tendrá lugar a lo largo de todo el libro en muchísimos aspectos que no nos da tiempo de tratar, pero que nos habla de un autor para tener en cuenta, para disfrutar y que espero haya sabido vender bien. Y les digo muchas gracias y espero que algo puedan preguntar ahora, por favor. Malena aplaude. Ok, unos aplauditos ahí. Te Bueno, no aplauden, sé. te aplauden, te aplauden. Está todo No muy bien. entendimos algo, me quedé pensando en otra cosa, absolutamente nada. Podemos dejar de grabar acá igual, porque el teórico técnicamente terminó. Eso es verdad, cortar la grabación. Muchas gracias a quienes nos están viendo en YouTube. Perdón por los errores y las salvajadas. Siempre bienvenidas las críticas y las observaciones. Esto se hace con amor y con ganas de crecer y aprender, incluso cuando uno está dando cátedra. Pero bueno,